Hola chicos de grado octavo a 11, bienvenidos a nuestro devocional. Les voy a pedir a todos que comencemos con una oración. Señor, en esta hora te damos muchísimas gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cada día, Señor, siempre confiar en ti, Señor, a esperar en ti, Señor, a que cada día, Señor, tengamos el tiempo perfecto en ti, Dios. Bendice cada estudiante, cada persona, Señor. Guárdanos, cúbrenos con tu sangre preciosa. Colocamos delante de ti este devocional, Señor. Que este devocional, Señor, no tan solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, les invito para que miremos el siguiente video. Un día, un alfarero tomó 3 montones de barro en su mano y decidió hacer 3 hermosas vasijas. Tomó al primero y empezó a amasarlo. Pero este comenzó a quejarse. «Ya no me toques, déjame así, ya no aguanto más el dolor». Al ver que el barro no quiso ser moldeado, el alfarero lo dejó. Agarró al segundo y empezó a hacer lo mismo que con el anterior, mientras que éste le decía: «Aunque me duela, sigue. Yo sé que seré una hermosa vasija, así que vamos. Duele, pero no importa, aguantaré». El alfarero terminó de moldearlo, y cuando estaba a punto de meterlo en el horno para que fuera más duro y resistente, la vasija no aguantó y le rogó que lo sacara. Y aunque el alfarero trató de convencerlo de que aún no era el tiempo, a tanta insistencia, concedió el pedido. Un poco decepcionado, tomó el tercer barro y procedió a hacer lo mismo que con los otros 2, pero este último permitió que lo moldeara. Aunque dolía, él no se quejó y dejó que lo introdujera en el horno bien caliente y esperó a que lo sacara. Este pedazo de arcilla confiaba en el alfarero. Sabía que estaba pendiente de que todo saliera bien y que no permitiría que se quemara. El primer barro se quedó así, como estaba, siendo un simple pedazo de arcilla. El segundo ya era una vasija, pero como no permitió que lo horneara, con el tiempo se quebró. Cuando llegó el tiempo exacto y el tercero se enfrió, el alfarero procedió a terminar su obra maestra y lo convirtió en una preciosa vasija. El alfarero es Dios y la arcilla son las personas. Algunos son como el primer barro, que no permiten que Dios los moldee y cuando hay pruebas en sus vidas se alejan de Dios, pensando que estarán mejor y que sus problemas se resolverán. Pero con el tiempo se dan cuenta que estaban equivocados. Otros son como el segundo. Hasta cierta parte permiten que Dios los moldee, pero cuando Él quiere cambiar algo en sus vidas, le dicen: «No, Señor, no te metas, solo hasta aquí». Y muy pocos son como el tercer barro, que permiten que Dios trabaje en todas las áreas de sus vidas. Permiten que Él los ayude en tiempos difíciles porque saben que no los abandonará. Siempre estará ahí observando y cuidando de su obra maestra, para que ésta no caiga. Al finalizar la reflexión, vale la pena preguntar: ¿cuál de los 3 barros eres tú? Bueno chicos, estamos viviendo en una generación microondas. ¿Qué significa eso? Que todo queremos ya, no queremos esperar, queremos que todo esté inmediato y no queremos esperar. En este momento, con lo que vimos en el video, se dieron cuenta que habían 3 vasijas, ¿cierto? Una vasija no quiso el proceso y pues no hubo nada en ella, ¿cierto? La segunda vasija aguantó un poquito más el proceso del alfarero y cuando ya la iban a meter al horno, esa vasija dijo: no, déjame así, o sea, a medio estar. Pero la tercera vasija, ¿qué pasó con la tercera vasija? La tercera vasija permitió el proceso, ¿cierto?, de moldeo, el proceso de moldeo, pero no solo permitió que la moldearan, sino que permitió que la metieran al horno, ¿sí? Y fue un proceso más arduo y esa vasija, ¿cómo salió? Salió una vasija hermosa, linda, ¿cierto? Dios siempre ha querido lo mejor para cada uno de nosotros, muchachos.
pero nosotros por los afanes de esta vida ni siquiera escuchamos a veces la voz de Dios. Y queremos todo ya, por eso comencé con esto de decir que somos la generación microondas, porque queremos la respuesta ya, porque queremos que todas las cosas estén ya, la respuesta ya, pero hay un proceso que seguir, hay un proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros para que todo salga bien, para que seamos esa vasija hermosa. Dice la palabra de Dios, dice en 2 Samuel 5:4, dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿Qué significa esto, chicos? David, Dios lo llamó básicamente al ministerio casi a los 15 años, pero David no de una vez reinó. David tuvo un proceso, ¿sí? Inclusive en el desierto él lloró. Y tuvo un proceso, Dios tuvo que hacer un proceso con él para poderlo hacer rey a los 30 años. Y el proceso no fue fácil. Básicamente hoy en día, nosotros hoy en día queremos de Dios que nos conteste en el momento que nosotros queremos, que nosotros esperamos. Pero no es así, muchachos. ¿Sí? Algo que está faltando hoy en día es la paciencia. Nos está faltando muchísima. ¿Paciente para qué? Paciente para cuando yo le pido a Dios esa persona que sea para mí, ¿cierto? Cuando queremos, no, es que yo quiero tener ya mi novio tiene que ser ya. Y por eso a veces corazones rotos. Hay tristeza después en nuestros rostros, en nuestra vida, ¿cierto? Porque no sabemos esperar en Él, porque no somos pacientes en Él, porque no permitimos que sea Él el que obre en nuestras vidas, porque queremos hacer todo ya rápido y queremos que ser nosotros los que actuemos. Inclusive a veces queremos como ayudarle a Dios, a veces queremos decir, Señor, ven, yo te ayudo, pero ese es el mío. Cuando no nos tomamos el tiempo de decir, Señor, ¿será que ese chico que me está pretendiendo, esa persona que me está hablando bonito, Señor, ¿será que él sí quiere algo serio conmigo? O ella, al contrario también, ¿cierto? O no solamente cuando pedimos por una persona, cuando de pronto un proyecto, los chicos de 11 que ahorita salen, nuestro proyecto de vida, ¿cuántos ya? Claro que sí, hay que movernos en eso, y tenemos que decir, bueno, yo quiero ser un ingeniero, abogado, ¿cuántos estamos haciendo ya posible de pronto ese sueño? Pero ¿será que nos estamos moviendo sin esa voluntad, sin la voluntad de Dios? ¿Será que cuántos aquí le estamos diciendo, Señor, mira este propósito que tengo yo, pero es tu propósito, Dios? ¿Es tu voluntad que yo también me mueva en esto? Por favor, Señor, ayúdame que todo se me dé. Mire que cuando las cosas en Dios, Él permite, o sea, todo sale, todo fluye porque Dios es así. Cuando nosotros esperamos en Él, en el tiempo de Dios, todo se va fluyendo. Y de verdad que uno ve las grandes bendiciones. Entonces, chicos, el propósito que cada uno tengamos, las metas que cada uno tengamos, pongámoslas delante del Rey, delante de Dios, que Él las hará, ¿sí? No pensemos que Él no nos escucha, porque a veces el mundo nos dice eso. Y eso es lo que vivimos a diario. ¿Qué es lo que vivimos a diario? Una sociedad llena de prisa, ¿cierto? Una sociedad llena de afán, una sociedad que inclusive hoy en día ya, inclusive las personas, las amas de casa, no sé, ya no necesitan hacer tanto oficio porque tenemos tantas cosas que nos ayudan, ¿cierto? La lavadora, la picadora, bueno, todo. Y ya nos hacen la vida súper fácil, práctica, pero ¿cuántos ya nos estamos llevando por ese estilo de vida? ¿Sí? Y algo importante hoy en día es como decirme, ven, voy a parar, voy a hacer un alto en el camino y voy a decir, ven, me voy a tomar mi tiempo y voy a decirle a Dios si es de verdad la santa voluntad de Él que yo me mueva por este lado y poderle decir, Señor, ayúdame a que yo quiero, esto está en mi corazón, quiero, no sé, formalizar un noviazgo con esta persona, pero Señor, dame paz en mi corazón y ayúdame a hacerlo. O Señor, voy a tener este proyecto de vida, me quiero estudiar esta carrera, pero dame paz, Señor, que yo lo pueda hacer, que yo lo pueda lograr, ¿sí? Básicamente, David hubiera podido de una tomar el reino y comenzar, porque pues imagínense, David, ¿cuántos saben quién fue David? David, Dios lo escogió por su corazón, ¿sí? Inclusive cuando Samuel fue a ungir, pensó que era uno de los hermanos de David, pero no,
Dios escogió a David. ¿Por qué lo escogió? Miremos características de David. David era un pastor de ovejas, ¿sí? Cualquiera diría, pero venga, o sea, el otro era bien parecido, era mucho mejor, ¿por qué Dios escogió a David? Pero una de las características de David era que David, él, bueno, primero adoraba a Dios, ¿sí? Aún allá en su pastoreo él adoraba a Dios. Otro era que sencillamente él confiaba en Dios, ¿sí? Él todo, imagínate, él se enfrentaba contra leones y los mataba como si nada, y eso es mucho confiar en Dios, porque pues los animales igual son salvajes y el que él se enfrente y solo confiaba en que Dios estaba respaldándolo, de que Dios estaba con él, que nunca lo dejó, ¿sí? Y era paciente, él nunca esperaba nada a cambio, daba sin esperar absolutamente nada a cambio, ¿sí? Dios nos está mostrando estas características de él, ¿sí? De David, y por eso fue que lo escogió para ser rey, sabía que iba a ser un buen rey, a pesar de que David no tenía ni idea de cómo iba a ser el reino de toda una nación, pero solamente pastoreando sus ovejitas, Dios se dio cuenta que él podía ser un buen rey, pero no de una vez le dio el reino de una vez a los 15, o él de una vez no reinó a los 15. Como les digo, tuvo que pasar un proceso por donde él tuvo que llorar, tuvo que estar triste, afligido, yo creo que a veces impaciente también, todo eso, todo lo que nos da todo a cada uno de nosotros, y más así estando jóvenes, somos muy impacientes. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener esa paciencia, ¿sí? A esperar, porque es algo muy difícil hoy en día, muchachos, esperar en Dios. Uno dice esperar en Dios y uno dice, no, pues voy a esperar 40, 50 años. Y no es eso, es simplemente pedirle siempre a Dios esa voluntad que se haga en mi vida para que las cosas salgan bien. Amén. Dice también a David, generó en él piedad, porque David no era piadoso, ¿sí? Y con todo el proceso que tuvo David, se volvió piadoso, se volvió misericordioso. Y es una de las características súper importantes para llegar a rey, ¿sí? De que tenga misericordia, de que tenga paciencia, de que escuche. Nosotros hoy en día nos falta mucho de eso también, muchachos. Nos falta escuchar al otro. Hoy en día uno dice, ven, ¿qué pasó en alguna situación? Y es que no escuchamos al que nos dijo perdón, no escuchamos a la otra persona que nos dice, ven, discúlpame, ayúdame, y nos falta a veces escuchar. Por eso Dios nos hizo 2 oídos y una sola boca. A veces hablamos mucho, pero a veces no nos sentamos a tan solo escuchar, ¿sí? Y eso nos está haciendo falta a nosotros como jóvenes, chicos, de poder escuchar. ¿A quiénes tenemos que escuchar? A ese padre, a esa madre, ¿cierto? A personas que nos pueden ayudar y que quieren lo mejor para cada uno de nosotros, que a veces decimos, ay, pero es que mi papá siempre me da el mismo consejo, o mi mamá. Créanme que aquí en la tierra yo creo que uno de los amores más grandes son los de nuestros padres, y ellos siempre van a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Escuchémoslos, ¿sí? Escuchémoslos, que yo estoy segura que el consejo de ellos es un consejo que nos puede ayudar para bien, pero nos hace falta mucho de esto. Nos hace falta ser pacientes, nos hace falta escuchar. David aprendió también a tener ese gran amor cuando tuvo el proceso con su pastoreo. Él daba básicamente todo por las ovejas. Si se perdía una, dejaba y iba también por las demás ovejitas para estarlas en el redil. Y eso también, nosotros tenemos que ser misericordiosos los unos con los otros, amarnos los unos con los otros. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero hoy en día, ¿qué nos enseña el mundo? Nos enseña a odiarnos, a pelear los unos con los otros. A veces a mí me sorprende, cuando estamos, no sé, en dirección de grupo, y cuando uno los escucha, a veces a algunos chicos, ven, ¿tú por qué estás enojado con tu amigo o con tu hermano? Porque somos hermanos en Cristo Jesús. Y de pronto uno dice, no, es que hoy me miró mal. Y pues si no me quiere hablar, pues yo tampoco le voy a hablar. Y entonces funciona mucho el orgullo. Pero Dios nos está diciendo, ven, si esa persona nos está mirando mal, de una, acércate, de una dile, ven, ¿tú por qué me estás mirando mal? Te hice algo, perdóname, si te ofendí, perdóname. Y mira que uno como que se quita y se despoja de todo eso que puede llegar, y uno siente paz, porque uno le puede decir a esa persona, ven, yo te amo.
yo te quiero mucho, no peleemos por esas cositas. Uno dice, bueno, es que son cositas muy, muy, muy básicas, que uno dice, no, uno no debe pelear por eso, y decirle, Señor, ayúdame a tener un corazón perdonador. Hay personas que en el rostro se les nota el odio, la amargura, es que no lo perdono, no la perdono, y uno va y mira la situación, y uno dice, pero ven, no era para tanto, no era para odiarlo, eran cosas tan mínimas, tan sencillas, que son cosas fáciles de perdonar, y nos vamos quitando y nos vamos despojando y decimos, Señor, pude perdonar a esa persona, pude estar, qué bonito, muchachos, que lo podamos hacer. Suena como si fuera un cuento de hadas, ¿cierto? Pero no, eso nos dice la palabra de Dios. Por eso es que este mundo, básicamente aquí nosotros nos enfrentamos mucho a esta parte de ser, de odiar, de tener rabia, de estar amargados, y no somos libres. Por eso no tenemos un rostro radiante, alegre, que es lo que Dios quiere que tengamos, que seamos libres en Él, ¿sí? Y eso le tocó aprender a David, ¿a partir de qué? De un proceso, así como el alfarero, ¿sí? Un proceso que no es de 1 hora, 2 horas. En el caso de David, nosotros las personas somos esa vasija que Dios quiere moldear. Dejémonos moldear por Él, ¿sí? Y David, yo me imagino Dios cómo moldeó la vida de David para que pudiera ser ese rey a los 30 años, ¿sí? Y le moldeó tanto la vida que David se volvió paciente, lo que les decía, se volvió misericordioso, se volvió amoroso con la gente, piadoso con la gente, características específicas de un rey. Dios quiere eso contigo y conmigo, ¿sí? Dios quiere que estemos prestos, que estemos dispuestos a que seamos esa vasija, porque nos podamos dejar moldear por Él. Dejar moldear con todo lo que significa moldear, porque no es solo, ay, sí, Señor, heme aquí estoy, aquí voy, y sí, ay, no, pero Señor, ahoritica me sigues moldeando, yo sigo haciendo lo que más me gusta, pero ahoritica, más tardecito, Señor. No, con Dios no es así. Cuando yo tomo la decisión de que Dios moldee mi vida, yo le digo, Señor, heme aquí de verdad. Y comienza a ser como tú crees que es, como tú necesitas que yo esté. Si soy una persona impaciente, Señor, moldéame. Y es cuando Dios nos trae más personas que nos impacientan, o situaciones que nos impacientan. Pero ¿qué hace Dios? Moldear, cuando tú lo permites. Dios es un caballero. Dios no es una persona que entra a nuestra vida de forma que no es. Dios es un caballero y Dios nos ayuda. Y Dios, si yo le permito y yo le abro la puerta de mi corazón, Dios hace en mí lo que Él necesita que sea, en este caso, Jamie Romero. Ya no va a ser Jamie Romero la que era. Jamie Romero ahora es la que Él designa ser. Y comienza el proceso. ¿Quién dijo que va a ser fácil? Vamos a llorar. De pronto vamos a estar tristes, nos vamos de pronto, no sé, en algunos momentos vamos a decir, no, es que no quiero, es que es difícil llevar esto, Señor, pero es necesario. ¿Para qué? Para después poder ayudar a otros. Cuando hay el moldeo en mi vida, puedo ya hablar a los demás. Cuando ya hubo en mi vida paciencia, puedo hablar a los demás de esa paciencia. Cuando ya hubo en mi vida tolerancia, puedo hablar a los demás de tolerancia. ¿Cierto? Porque ya está en mi vida, porque ahí vamos, y vamos en el moldeo de Dios. Por eso, mis queridos estudiantes, no se desesperen, esperen en Dios. El propósito de Dios se hace en ti, pero cuando tú lo permites, ¿sí? Esperar en Dios no es fácil, para nada es fácil, pero es el mejor resultado que uno puede dar, ¿sí? El mejor resultado que puede llegar a nuestras vidas es esperar en Él. Por eso hoy los invito a que cada uno de nosotros esperemos en Él, confiemos en Él, Él hará, ¿sí? ¿Y qué saldrá de todo esto? Una vasija hermosa como la que vimos en el video. Va a salir esa vasija ya lista, ya no necesita nada más, ni adorno, ni nada, porque ya el alfarero la hizo. Ya Papito Dios oró en cada uno de nosotros, pero debemos siempre estar dispuestos a siempre escuchar la voz de Él, a siempre estar dispuestos a hacer la voluntad de Él. Es difícil, pero no imposible. Amén. Dios los bendiga a todos. Espero que esta palabra sea una palabra que haya edificado nuestras vidas
y que no seamos, como lo dije al principio en la oración, tan solo oidores de esa palabra, sino que realmente la coloquemos en práctica en nuestros corazones. Dios los bendiga, los quiero mucho, chao, chao.